En el marco del segundo simposio de Historia de la Matemática se presentarán a continuación la siguiente investigación: análisis histórico epistemológico de la función lineal, implicaciones didácticas en el contexto de las ciencias administrativas y afines. Autor José Noguera. El problema, planteamiento del problema. La matemática y su presencia en la sociedad ha estado presente a lo largo de la historia como gran herramienta en el desarrollo de distintas civilizaciones. Además, aporta la matemática a otras áreas del conocimiento como la física, la biología y las ciencias sociales, entre otras. Es por ende necesario que dicha ciencia sea entendida, analizada, comprendida e interpretada. Lo dicho anteriormente, la que se conoce como educación matemática, definida por González en el 95, constituye una disciplina que tiene como campo de estudio la problemática específica en la transmisión, adquisición de conceptos, teorías y operaciones matemáticas en el campo educativo. Lupiáñez, Rico, Segovia y Ruiz en el 2015 establecen que es un conjunto de conceptos, destrezas, competencias, actitudes y valores que se transmiten por medio del sistema escolar con el fin de aprender esta ciencia. Por ser importante la matemática, es un eje transversal, forma parte esencial del proyecto educativo en la sociedad. Por lo tanto, se necesita que el docente deba facilitar el aprendizaje de esta ciencia. Un número importante de expertos en el área de la investigación de la educación matemática tienen como campo de estudio el desarrollo histórico de esta ciencia. Sierra 1997 propone que la exploración de la historia por parte del profesor ayuda a descubrir los obstáculos y dificultades presentes en las matemáticas, mostrar los errores cometidos por los propios matemáticos y hacerla ver como una visión con más visión de actividad humana. Anacona en el 2003 establece que la historia de la matemática da posibilidades de mostrar los lazos que existen entre las matemáticas y otras producciones culturales de la humanidad, para encontrar así una mayor vinculación de esta área del saber con otras manifestaciones humanas y conciben a la matemática como lo que es un constructo social. El concepto de función, uno de los más importantes por sus aplicaciones distintas en otras ciencias como la ingeniería, la administración y la economía, viene a explicar muchos fenómenos que ocurren en estas áreas. Por su parte, Rodríguez establece en el 2011 que el análisis funcional desempeñó un papel primordial en la formulación matemática de modelos, especialmente la función afín, ya que es una herramienta gráfico-verbal notacional de gran relevancia y ayuda a dar respuestas a preguntas que surgen de la realidad, tales como valor de cambio, relaciones entre precios y cantidades. Todos estos conceptos meramente relacionados en el ámbito económico y administrativo. Zúñiga en el 2009 considera que no se plantean situaciones didácticas orientadas a la construcción de numerosos conceptos relacionados con las funciones, tales como el manejo simultáneo y los distintos lenguajes de esta. Es de suma importancia que el estudiante de cualquier nivel académico sea capaz de reconocer la relevancia y la importancia de las funciones. La problemática de no comprender el uso de la función lineal, específicamente en la administración,
y sus áreas afines es por la diferencia entre el objeto matemático y su uso en este campo. Lo antes planteado genera la siguiente interrogante: ¿cómo ha sido la evolución histórica del concepto de función lineal en relación a su origen, desarrollo, etapas, personajes y aplicaciones a las ciencias de la administración? ¿Cuáles son los problemas y obstáculos epistemológicos relacionados al surgimiento del concepto de función lineal en el ámbito de las ciencias de la administración y áreas de desarrollo semejantes? ¿De qué manera el desarrollo histórico epistemológico de la función lineal podría ofrecer respuesta a una nueva forma de abordar el tema en el contexto de las ciencias administrativas? Objetivo de la investigación. Objetivo general: analizar desde el punto de vista histórico epistemológico el concepto matemático de función lineal y sus implicaciones didácticas en el contexto de la enseñanza de las matemáticas en las ciencias de la administración y áreas afines. Objetivo específico número 1: describir la génesis y evolución histórica del concepto de la función lineal, reconociendo situaciones, problemas, personajes y épocas o momentos históricos que contribuyeron a su desarrollo, especialmente en el ámbito de las ciencias de la administración y sus afines. Reconocer los obstáculos epistemológicos relacionados al surgimiento del concepto de función lineal, específicamente en el ámbito de las ciencias de la administración y afines. Reflexionar acerca de las implicaciones didácticas que conllevan a la utilización de la historia y la matemática en la enseñanza de la función lineal en el ámbito de las ciencias administrativas y afines. Justificación de la investigación. Punto de vista histórico. Brinda una visión del devenir y desarrollo de la noción de función lineal, contribuyendo de esta manera al hacer de la matemática como disciplina científica. Punto de vista teórico. Constituirá un aporte considerable como antecedente a futuras investigaciones relacionadas con el estudio epistemológico de esta temática. Punto de vista docente. Promover la reflexión acerca de la historia de la función lineal en el área de las ciencias administrativas y afines, promoviendo de esta manera una posible vía para la enseñanza y aprendizaje de este tema. Sección 2. Marco teórico referencial. Antecedentes. Sánchez, 2016. Conceptualización de la función lineal y afín. Una experiencia de aula. La investigación fue de tipo cualitativa, aplicando un grupo de 40 estudiantes. Realiza esta investigación aporte de categoría epistemológica. Rodríguez Valdivia, 2011. Análisis histórico de la función afín y la ecuación lineal en la economía, desde el enfoque semiótico. Fue de carácter documental e histórico, analizado desde el punto semiótico de Godino. Aporte de investigación. Esfuerzo a nivel teórico y conceptual. Naranjo, 2011. Los obstáculos epistemológicos en el proceso de aprendizaje del límite. Función matemática. Identificar las dificultades asociadas al aprendizaje de los límites de estudiantes del primer semestre en el tópico de función. Aporte a la investigación. Refuerzo a nivel teórico conceptual. Epistemología, historia y educación matemática. La teoría antropológica didáctica de Chevalá establece que hay la transformación del saber sabio al saber aprendido. El enfoque semiótico de Godino, que habla de los significados institucionales, y uno de ellos el histórico epistemológico, el mapa de enseñanza y aprendizaje de Orellana, donde la utilización del cuadro de la historia como importante herramienta para el aprendizaje. Los organizadores del currículo, donde tienen que uno de los organizadores de la historia de la matemática y por su dimensión cultural y construcción. Historia de la matemática y su uso didáctico. Anacona en el 2003 establece que existen aportes de la historia de la matemática que inciden directa e indirectamente en el proceso de enseñanza.
Los estudios históricos evidencian elementos lógicos y epistemológicos de esta ciencia. Guzmán en el 92 refiere que la relevancia de la historia como acercamiento a la matemática ayuda al proceso educativo a humanizar la ciencia, ver las evoluciones de los grandes personajes. El conocimiento histórico le otorga mayor fuerza, posibilitan no solo a la comprensión de conceptos, sino que revelan aspectos característicos de ella. Obstáculo epistemológico, un acercamiento de la educación matemática. Para Rousseau en el 98, los obstáculos son las limitaciones e impedimentos que afectan a la capacidad del individuo de construir su propio conocimiento. Además, él propone una arqueología de los obstáculos, que son el ontogénico, que son la limitación del sujeto, los didácticos presentados por el modo como se enseña, los epistemológicos propios del concepto. Además, Bechala en el 2000 propone y clasifica los siguientes obstáculos epistemológicos: la experiencia básica, el conocimiento general, el verbal, el conocimiento unitario, el sustancialista, el mito de la digestión, el líbido y el conocimiento cuantitativo. Revisión histórica preliminar de la función lineal. Se goza la evolución histórica con los aportes de Boyer y Bell. En la Edad Antigua, las antiguas civilizaciones como la de Egipto, Mesopotamia, China, India, no existía el concepto de función como tal, pero se hablaba de las cantidades, el conteo, correspondencia entre un conjunto. Los babilonios realizaban operaciones aritméticas, funciones de dos variables. Los griegos, por su parte, en general dio fin al empirismo y se dio el pensamiento matemático, que plantean la noción de función, no claramente, pero se empezó a hablar. Edad Media. Se empiezan a estudiar fenómenos como la luz, el calor, la densidad, la distancia, la velocidad, ideas de variables independientes, estudios del cambio, las representaciones gráficas empiezan a generarse, Oresme empieza a graficar la velocidad en función del tiempo. Edad moderna, Galileo introduce el número para las representaciones. La función lineal empieza a notar su noción y se da la dependencia entre magnitudes. El sistema de coordenadas, las definiciones analíticas, se generan las ideas de correspondencia. La economía interacciona con la matemática. La función lineal empieza a generar modelos para explicar comportamientos económicos. Edad contemporánea, conceptualización del objeto matemático función lineal. Tomaremos las definiciones de Leighton, Larson y Aya, donde dicen que la función lineal posee como dominio y codominio todo número real. Viene dada por la expresión y igual a f de x y m de x más b, donde m y b son constantes, m diferente de 0, m es la pendiente, y sus implicaciones de proporcionalidad con cantidades y objetos. Marco metodológico. Balestrini establece que son los procesos lógicos tecno-operacionales con el objeto de sistematizar lo manifiesto y el propósito de analizar y descubrir. Paradigma de investigación. El paradigma de investigación es interpretativo. Para esto tenemos la definición de Rojas del 2014, que considera que el análisis de los significados, la descripción, la explicación del entendimiento de la acción cultural humana. Enfoque cualitativo. Rueda, Río y Nieves en el 2009 consideran que la interacción mutua no importa tanto la generación, sino la peculiaridad del fenómeno estudiado entre los elementos constituyentes. Se encargará de estudiar el desarrollo epistémico y evolutivo de la función lineal de las ciencias admirativas y afines, identificando la aplicación y obstáculos presentados por su comprensión. Método. Rojas en el 2014 establece que es un método hermenéutico que pretende interpretar libros, trabajos de grado, memorias, actas de investigación científica, artículos de revista.
Diseño de investigación. Diseño de investigación es bibliográfico. Para Jim Martin establece que se fundamenta en la revisión rigurosa, profunda, sistemática de material documental de cualquier clase. Procura el análisis de los fenómenos, utiliza documentos, recolecta, selecciona y analiza la información. Tipo de investigación documental. Arias en el 2006 dice que es el proceso de búsqueda basándose en la recuperación, análisis e interpretación de datos obtenidos, registrados de otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales, electrónicas. Nivel de la investigación descriptivo. Para Jim Martin 2012 establece que interpretan las realidades, incluye la descripción, composición, registro de procesos de los fenómenos, el análisis de la naturaleza actual. Histórico. Para Jim Martin orientan el análisis del pasado, reconstrucción, interpretan los hechos, ideas que transforman el pensamiento. El control de los acontecimientos es nulo. Conclusiones. En la ciencia administrativa de la economía, la función lineal ha evolucionado de la mano del pensamiento en formulación de modelos económicos, permitiendo analizar fenómenos y generar conclusiones en términos matemáticos de situaciones reales, y así hacer los pronósticos e instrumentos técnicos de procesos de cambios como costo, ganancias. Los conceptos relacionados con el campo administrativo se enriquecen de la mano con el objeto matemático de la función lineal.